Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos aquí una nueva vuelta de rosca por COP TV y en este caso nuestro quinto programa. Muy buenas noches, Romy, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, fue una semana rara porque no estuvimos hace un par de días que no nos vemos, hemos estado en la pantalla de COP TV porque fue un fin de semana extra largo, bueno, muchas emociones que venimos viviendo, venimos sufriendo porque, como le habíamos dicho, vamos a estar en la final del Mundial este próximo 18 lo habíamos de diciembre. anticipado. Lo habíamos dicho. Sí. Ahí busquen el tape. Sí, buscar los archivos. Perfecto. Porque dijimos que esta semana íbamos a estar previos, palpitando la final del Mundial, así que han sido días muy movilizantes. No sé si para vos, para mí sí, yo soy muy futbolera. Sos muy futbolera, sí, yo más sí, o menos, pero en sí. esta ocasión el Mundial no puede. Así que estamos, sí, claro que sí, estamos allí internados y ahí con la cabeza y toda la vista al domingo. Todos esperando al perfecto. domingo, ¿no? Pero antes tenemos que seguir con la semana. Tenemos una semana súper intensa, es importante. ¿Qué vamos a tener, Roberto? Bueno, en el día de hoy tenemos dos invitados, invitades, que van a estar aquí en nuestro quinto programa. En algunos minutitos vamos a estar con Cecilia Helling y AFIDA. Coordinadora AFIDA. El desafío que se viene el domingo. Y bueno, a desarrollar todo esto, toda la actividad que desarrolla AFIDA en forma permanente. Y también vamos a estar con Leandro García, es el gerente de la UDAI de ANSES, el Bolsón, es la oficina de ANSES. Así que nos vamos a acercar, digamos, a todo lo que tiene que ver con ANSES. No solamente las prestaciones, lo que se atiende justamente aquí, sino vamos a tratar de estar con el universo, digamos, de todo lo que significa ANSES en nuestro país. Que en principio tiene que ver con el sistema previsional. Hay como... En general, cuando pensamos en ANSES, en principio pensamos en jubilados y pensionados, gente que recibe subsidios, pero es mucho más. Es mucho más grande. El sistema previsional abarca algo así como más de 7 millones de jubilados y pensionados en nuestro país, pero realmente el universo es muy grande porque abarca a gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos que tienen que ver, que están en actividad, que están en retiro, con discapacidades, desocupados y también retirados, así que realmente abarca a gran cantidad de la población, así que vamos a adelantar un poco de cuáles son las prestaciones, las políticas, los programas y cómo se trabaja y se atiende aquí en nuestra región. Un año ha sido un año muy complejo en cuanto a lo económico, lo sigue siendo, y sabemos que el gobierno nacional sigue trabajando políticas públicas para poder llegar a aquellos que más lo necesitan y que están por fuera de esa órbita financiera y económica que ha crecido muchísimo en estos últimos 2 años. Así es. Lo sabemos porque los números están dando muy por encima de lo que fue durante la pandemia, lógicamente, pero sigue quedando muchos vecinos y vecinas excluidos de este sistema macro que sigue creciendo, Roberto, porque sabemos que la asistencia del gobierno nacional es muy importante en todo el territorio. Es básica, es esencial y se ha evidenciado también, inclusive en la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Con necesidad de aportes extraordinarios como las IFE y bueno, y ahora también con algunas novedades de último momento que tienen que ver con los bonos del fin de año. Bueno, de todo esto vamos a hablar y también del fondo sustentador, de gestión, o sea, el dinero del ANSES, lo que a veces se suele decir genéricamente como la plata de los jubilados, qué es lo que se hace con eso, cómo se reúne y además de eso, cómo se sustenta todo ese sistema, ¿no? Sí. Y también vamos a comenzar a leer el programa del día de hoy con AFIDA, como decía Roberto, AFIDA El Bolsón. Vamos a estar con su coordinadora y fundadora, con Cecilia Helling, dialogando sobre temas que también están muy vinculados con lo que es ANSES, lo que es la UDAI y todo lo que son políticas públicas pensadas para aquellas personas que necesitan una mejor calidad de vida y que sabemos que muchas veces el Estado no llega y son las asociaciones las que ayudan a las familias y a estas vecinos y vecinas que necesitan tener una mejor calidad de vida, pues hablamos de personas en condiciones de discapacidad. Así es, el trabajo de las organizaciones intermedias
sociales es fundamental. Fundamental, lo siguen haciendo y es una prueba de esto lo que tenemos afortunadamente aquí también en la comarca. Sí, AFIDA es una asociación que ha trascendido en el tiempo y es importantísimo hoy su rol en el Bolsón y en la comarca andina. Así es. Romy, hacemos una muy breve pausa y ya estamos con nuestros invitados. ¿Te parece? Sí. Gracias. Perfecto. Ahí volvemos. Copetel se fundó en el año 1970 para dar respuesta a la necesidad de telefonía fija. Después, con la evolución de las tecnologías y de las necesidades de comunicación, se incorpora el servicio de Internet a través de Dial-Up. Luego se incorpora el servicio de ADSL, el sistema de Internet inalámbrico para parajes rurales y el servicio de mejor calidad que tenemos, que es la fibra óptica. Recientemente se incorporó el servicio de televisión por cable que nos permite también brindar Internet. El despliegue de fibra óptica empezó en el año 2017. Las ventajas de la fibra óptica son básicamente tres. Una es el tema de la distancia, podemos tener usuarios hasta 20 kilómetros desde la cabecera de fibra óptica, cosa que no nos ocurre con las tecnologías de ADSL que va por par de cobre o cable módem. La segunda ventaja es la alta velocidad que podemos transmitir, podemos tener abonos simétricos, por ejemplo, de 100 MB de subida y 100 MB de descarga. Y la tercera ventaja es que, no está afectado por condiciones climáticas como la nieve, la lluvia, el frío o el calor. No está afectado por interferencias electromagnéticas, entonces hace que el servicio sea más estable que cualquier otro. Copetel busca universalizar el servicio, llegar con mejor conectividad a más personas, sobre todo en las zonas urbanas y rurales de nuestra región. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Copetel se fundó en el año 1970 para dar respuesta a... Vuelta de rosca y en esta quinta edición ya algo habíamos adelantado hace minutos y ya recibiendo nuestra primera invitada de la noche. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muy bien. Muy fin de año. Muy fin de año, sí. Muy movidito el fin de año, pero un año maravilloso desde todos los lugares. Mucho trabajo, mucha construcción. Así que llegamos muy cansados y cansadas, pero muy contentos. Sí, contanos, vamos a comenzar en principio con este gran desafío, AFIDA Desafío este próximo domingo 18 que van a estar realizando esta carrera, este running que es re importante todos los años y que se espera un montón. Sí, AFIDA Desafío es el evento anual de cierre de AFIDA como asociación. Es una carrera que es plenamente participativa, participan tanto las personas que integran AFIDA como deportistas y familias y amigos de la comunidad. Es como un cierre de fiesta de todo el año. Se hace el domingo, que justo nos coincide con que a las 12 es el partido, pero nosotros tenemos el evento a las 9 de la mañana, así que vamos a intentar ser lo más prolijos, correrán un poco más rápido. Deberán llegar antes. Sí, deberán llegar antes, pero igual creo que va a ser una doble fiesta. Así lo entendemos, así es el entusiasmo, la carrera se hace, para nosotros es muy importante ese cierre porque es el encuentro con toda la gente que durante todo el año y durante tantos años acompaña a FIDA como asociación y en todas las actividades que hacemos, así que con mucho trabajo para que salga lo mejor posible. Sí, para recordar, por así hay gente
no conoce exactamente de AFIDA o del trabajo, bueno, contanos. AFIDA es esencialmente una entidad deportiva de inclusión. Mira, AFIDA es una asociación civil, es una organización de la sociedad civil, como decimos siempre, que se inició como un programa deportivo hace muchísimos años, nucleando a adolescentes y adultos con condición de discapacidad, y a medida que transcurren los años y también en este deseo, en este anhelo de la plena participación de las personas con discapacidad y de la necesidad de generar oportunidades para que tengan otros lugares y otras actividades, porque uno estando trabajando de tantos años entiende que hay otros talentos y otras posibilidades, es que abrimos otros talleres. Entonces no solamente está el área de lo que es deporte y recreación, sino también que hay talleres de artes y oficios. Eso es, así vamos avanzando también en función de la población que se va incrementando, también en esta realidad de poder ofrecer estas mayores oportunidades, ¿no? En todos los lugares. Sí, ¿cuánto tiempo ya tiene AFIDA de conformación? Y bueno, sabemos que fue cambiando en el tiempo también, ¿no? En base a las necesidades que vos mencionabas. Por eso, AFIDA, insisto, empezó como un programa deportivo, como una actividad deportiva en el 96. Claro, es un montón. Sí, yo pedí prestado el gimnasio municipal, docente de escuela especial, y entendí que había que hacer algo afuera, en la comunidad, y esa es la línea que durante toda la vida de AFIDA hasta ahora se mantiene, por esta construcción que entendemos del sujeto con discapacidad, que tiene que ser participante dentro de su comunidad, no estar siempre institucionalizado, ni dedicarse específicamente a algo elemental, sino tener todas las oportunidades para tener, insisto, una vida plena como tenemos todos y todas. Eso nos lleva, con el acompañamiento de las familias, por supuesto, de amigos, amigas y otras personas, a generar mayores cantidades de propuestas, que todas hasta ahora van bárbaro, con mucho voluntariado, a veces con recursos económicos, a veces sin recursos económicos, pero con muchas sorpresas con respecto a las realidades y a lo que podemos construir. Ya tenemos uno de los talleres laborales que entendemos son importantes, el área laboral. Entonces ya tenemos un emprendimiento productivo, laboral, que es un taller de sublimado, donde trabajan 6 de los integrantes de AFIDA, adolescentes y adultos. Ya tienen su sueldo, manejan como un emprendimiento laboral. Claro. Estamos con otros 2 en la misma línea, uno de vivero. Bueno, vamos tratando de armar emprendimientos en función de la diversidad de población que tenemos. Y bueno, nada, con mucho trabajo, pero con mucha alegría, porque vamos viendo resultados concretos con respecto a la calidad de vida de las personas, sin descontar la importancia lo hablábamos afuera, de las políticas públicas, que son la base de toda participación plena. O sea, es necesario trabajar con las áreas gubernamentales en conjunto para que las personas tengan acceso a lo que accedemos absolutamente todas las personas. Bolsón es un lugar todavía bastante chico, podemos mejorar un montón, hay cosas que han quedado, están medias como trabaditas o estancadas, hay cosas que se lograron y hay muchas cosas para seguir trabajando. Para seguir. Entonces, ¿por qué se traban las cosas? Por varias razones, a veces hay falta de acompañamiento desde... Yo creo que como tantos colectivos que intentan ser visibles y participar, requiere que el otro reconozca a la persona como ciudadano y ciudadana, independientemente de la condición. Claro. Y nosotros estamos saliendo aún, aunque está escrito, y hace muchos años, 2006, la convención de que la mirada de la discapacidad como condición tiene que ser social, porque la condición de discapacidad está atravesada por todo lo ambiental. La condición puede ser orgánica, ¿verdad? Digamos, puede una persona tener una condición de discapacidad orgánica, pero todo lo que sucede a su alrededor va a hacer que pueda estar dentro de su comunidad. Y eso requiere... O lo agrave. Claro, y sí.
Y eso requiere de redes, Claro. de trabajo, de conciencia, de visualizar, de ver y dejar que la persona también participe. Y entonces es un trabajo conjunto. Y ahí son como, más allá de que esté escrito hace mucho tiempo, siguen siendo como novedosas algunas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad. O sea, digo algo como muy común, nosotros hablamos de accesibilidad urbanística, Sí. Bolsón. Sí. Las rampas, los baños accesibles, los estacionamientos exclusivos, todo Bueno, el tiempo hay que trabajarlos. Hay que trabajarlo. ¿Cómo Todo el estamos ahí? tiempo. Menos 10. Estamos bastante, es difícil, ¿No? es difícil. Y no por Sí. no trabajarlos Sí. nosotros, desde Sí. las ONG, las mismas personas con discapacidad, por supuesto, porque yo, digamos, todo esto que cuento, no lo hablo desde mi lugar personal, sino que lo hablo en función de la población con la que comparto mi vida desde hace muchísimos años y sé lo que transitan en su vida cotidiana para acceder a. Entonces, la falta de unas veredas adecuadas, la falta de una rampa para bajar en una silla, aunque haya una, no importa, la falta de poder ir a un baño accesible, la falta de la prioridad, que es un derecho en determinados lugares, la falta de comunicación a una persona que tiene, no sé, discapacidad auditiva o discapacidad visual, requieren de seguir siendo trabajados para que se comprenda. Pero estamos intentando nosotros visibilizarlo y tratando de que las políticas públicas tengan en cuenta las necesidades que en realidad son derechos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y también lo hablamos, porque lo hablamos con obras públicas de la municipalidad, por ejemplo, hablando de accesibilidad urbanística y arquitectónica, beneficia no solamente a la persona que tenga movilidad reducida, por ejemplo, sino que beneficia a toda la población, porque tenemos población con diversidad funcional. Exacto. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. cuanto más personas mayores con cierta dificultad, adultas, pues tienen obesidad o que son tienen dificultades temporarias, o madres con los carritos, o sea, hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar en forma conjunta para que todas las personas tengamos acceso a los mismos lugares. Nos pasa de querer salir con los atletas de AFIDA y hay que hacer algunos recorridos para poder llegar al punto que queremos por la falta de accesibilidad. Todo a construir, aquí y en un montón de lugares, digamos. También esto que yo cuento nos sucede a nivel local, que es donde nosotros apostamos, pero sucede en un montón de lados. Entonces también todo lo que trabajamos, la búsqueda de otras estrategias, el acompañar, nosotros estuvimos pintando los estacionamientos exclusivos, relevamos 15, pintamos 7, un montón de situaciones que tienen que ver con que la persona se sienta libre para poder hablar y para poder comunicar y hacer hincapié en su derecho es a trabajarlo todo el tiempo. Para cambiar esa mirada, la mirada de la persona sobre sí misma, empoderarla para que haga ejercicio de esos derechos que están y también para que las otras personas también nos veamos de igual a igual. Yo creo más en eso del respeto y la buena convivencia que en lo que se llama inclusión. Hay que trabajar, nos sigue faltando eso, más allá de los organismos estatales, de quienes deben ocuparse de esto todo el tiempo, quizá todavía una conciencia que hay que seguir todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo. En todo sentido. En todo el tiempo y en todo sentido, como yo digo, como en otras condiciones, como en perspectiva de género, como en otras condiciones de diversidad. ¿Se entiende? Que a veces solamente parece que lo comprendiera la persona que está en ese grupo. Y en realidad, una persona con elección de identidad de género, con su característica particular, el mismo derecho a transitar, pero hay que trabajarlo para el respeto a la diversidad humana, que eso es lo más maravilloso. Yo creo, y también lo digo desde mi lugar personal a esta altura de mi vida, es el respeto al ser humano. Ni más ni menos. Ni más ni menos, pero digamos, la diferencia existe. Creo que lo que tenemos que trabajar los seres humanos desde todas las instancias es aprender a respetarnos en nuestras diferencias y no intentar que seamos todos iguales.
estamos en lucha con todo un sistema que hace que nos vistamos todos iguales, que escuchemos la misma música, que si vos te vestís medio raro, te miran raro. Tenemos que aprender a respetarnos en nuestra singularidad. Ahí va. La igualdad, digamos, en el sentido de equidad, de igualdad de oportunidades, pero todos diferentes. Absolutamente. ¿No? Y en discapacidad es permitirle que la persona acceda a hacer un montón de cosas en su vida que las puede hacer. No hay límites, habrá limitaciones lógicas como las tenemos todas, pero el límite no lo sabemos. Yo puedo hacer un diagnóstico de algo, pero no puedo hacer un pronóstico, porque esos son variables ambientales, sociales, vinculares, que hacen que la persona llegue a disfrutar, porque nosotros lo vivimos, a nosotros nos sorprende y nos emociona, no sé, ver a los chicos de AFIDA tirándose en parapente. Claro, Y si vos esto me lo decís 20 años atrás, y yo digo, uy, y sí, te lo digo que sí. Antes se los protegía mucho, además se los cuidaba había una mirada más de protección, y yo esto lo cuento y las madres se ríen conmigo, que es un texto de una docente, de una profesional que da charlas, que es entendible también, que cuando vamos a poner el ejemplo de un niño, una niña que nace con alguna condición de discapacidad, que irrumpe en la vida, que no lo esperás, se generan un montón de emociones y situaciones que requieren mucho acompañamiento, mucho afecto, mucha atención, y en general las familias desean que no les pase más nada de lo que les pasó. Suponte que haya nacido con una discapacidad difícil, de mucha internación, entonces la familia, obviamente, como hacemos todos nosotros, protegés a tu crío, ¿cierto? No querés que le pase nada, lo cuidás, y es absolutamente comprensible. Lo que sucede es que a medida que van pasando los años y uno lo puede percibir y lo vivencia, es que cuando las personas van creciendo, y lo vemos con los pequeñitos nuestros de AFIDA, y las mamás saben de lo que hablamos, porque lo hablamos mucho con ellas, los chicos quieren que les pase algo, quieren el riesgo, quieren el desafío, ¿entendés? Entonces, hay que tirar todos los libros que se estudiaron en algún momento, y hay que construir en forma permanente la propuesta de la vida plena para todas las personas en este mundo. Nosotros acá, otros lo hacen en otro lado. El adulto con discapacidad y sus posibilidades cuando termina la escolaridad. Y hay que generar propuestas. Entonces nosotros generamos propuestas abiertas a la comunidad. Participan personas y sin discapacidad en AFIDA. Claro. Porque de eso se trata, a tranquera abierta. No es que hacemos un lugar endogámico y exclusivo. No, es a tranquera abierta. Y cuanto más afuera estamos, mejor. Entonces ellos transitan libremente. Y eso también es un gran logro comunitario. El que tengan la libertad de manejarse sin tanto juicio y prejuicio. Sí, ¿cómo venimos de tiempo? No, venimos como para casi despedirla, ya Cecilia, por eso. Brevemente, Ceci, los logros más importantes de este año en AFIDA, que ha sido un año... Un montón, sí. Brevemente contanos. A nivel deportivo, muchísimos. Tenemos Sí. atletas que, por esto de que empezaron pequeños a hacer deporte, están en mediano y alto rendimiento, con muchos logros deportivos, mucho entrenamiento, mucha más participación como logro, mucha más participación de adolescentes y adultos que ingresan todos los meses a FIDA a hacer deportes y a los talleres. Como tercer logro, la apertura de talleres, muchísimos talleres, tenemos 4 y tenemos organizados 3 más para el próximo año. Logro un buen trabajo con los referentes gubernamentales de Río Negro, de la provincia, como ONG. Nosotros, las ONG, nos juntamos y debatimos esto. Claro. Y como logro también, creo que la fuerza que tiene AFIDA para seguir avanzando en un montón de cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, que es donde en realidad tenemos que estar todos. Cecilia, muchas gracias. Muchas gracias por tu trabajo y bueno, por haber dejado acá tu testimonio. Bueno, gracias Ceci por tu tiempo. Bien, muchas gracias. Volvemos en algunos instantes nada más y cuando volvamos justamente después de la pausa, el tema es ANSES y Leandro García, aquí el invitado en nuestro estudio.
Copetel se fundó en el año 1970 para dar respuesta a la necesidad de telefonía fija. Después, con la evolución de las tecnologías y de las necesidades de comunicación, se incorpora el servicio de Internet a través de dial-up. Luego se incorpora el servicio ADSL, el sistema de Internet inalámbrico para parajes rurales y el servicio de mejor calidad que tenemos, que es la fibra óptica. Recientemente se incorporó el servicio de televisión por cable que nos permite también brindar Internet. El despliegue de fibra óptica empezó en el año 2017. Las ventajas de la fibra óptica son básicamente tres. Una es el tema de la distancia, podemos tener usuarios hasta 20 kilómetros desde la cabecera de fibra óptica, cosa que no nos ocurre con las tecnologías de ADSL que va por par de cobre o cable módem. La segunda ventaja es la alta velocidad que podemos transmitir. Podemos tener abonos simétricos, por ejemplo, de 100 MB de subida y 100 MB de descarga. Y la tercera ventaja es que, no está afectado por condiciones climáticas como la nieve, la lluvia, el frío o el calor. No está afectado por interferencias electromagnéticas, entonces, hace que el servicio sea más estable que cualquier otro. Copetel busca universalizar el servicio, llegar con mejor conectividad a más personas, sobre todo en las zonas urbanas y rurales de nuestra región. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Salí a ganar con la superventaja en la Anónima. Aprovecha esta selección de oportunidades. 50% de descuento en la segunda unidad de turrón de maní Arcor. 35% de descuento en todas las sidras 1930 Sacani. Pack por 6 latas de cerveza Quilmes a 899 pesos. Entramos en tiempo de descuento. Exclusivo con Plus La Anónima. 25% de descuento en queso cremoso Punta del Agua. Y 2x1 en pañales Haggis. Bájate la app y seguí sumando beneficios. Aprovecha nuestras ofertas también en supermercado.lanónimaonline.com. Clean Caja y a la bolsa. ¡Qué buen resultado! Supermercados La Anónima. Seguimos aquí en Vuelta de Rosca en nuestro quinto programa. Lo repito porque estoy contento. Estamos contando. Bueno, bien. Llegamos al quinto. Ahí estamos. Así que con alegría presentando a nuestro invitado, Leandro García. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leandro. Bueno, ahí estamos. Leandro García, licenciado en Ciencias Económicas, desde hace 2 años al frente de la UDAI de ANSES El Bolsón. Como decimos UDAI, es la oficina de ANSES, gerente de la oficina. Y con esta intención de tenerte aquí para poder charlar sobre todo lo que implica, digamos, el movimiento de ANSES y particularmente qué es lo que pasa justamente aquí en nuestra localidad, en nuestra región, ¿no? Bueno, contarles un poquito, si quieren, lo que hacemos, de qué se ocupa ANSES. La gente conoce en general de qué se trata. Es un organismo emblema, si se quiere, de una época de la Argentina. Es un organismo que tiene la intención de ampliar derechos en materia de seguridad social. La seguridad social existe desde hace años en la Argentina, pero los distintos gobiernos le han dado distintos tonos, distintas formas de abordaje, de construir derechos o de restringir derechos. Y la seguridad social, entendida en el buen sentido,
es la atención y la cobertura a aquellos sectores que tienen dificultades para insertarse de manera normal en el mercado de trabajo, para atender la niñez, la adolescencia, para atender a los adultos mayores, las personas con invalidez, con discapacidad. Eso es la seguridad social entendida en sentido amplio, y ANSES es el organismo emblema en la atención de la seguridad social. Obviamente, como les decía antes, yo soy parte y creo y valoro la seguridad social entendida como la entendió el kirchnerismo, como la entendió el peronismo, que es en la medida en que pueden ampliar derechos. Y la verdad que ANSES es ANSES hoy y tiene la importancia que tiene en la vida de muchos argentinos y argentinas, de vecinos y vecinos de la comarca, porque la verdad que pasa mucha gente todo el tiempo por la oficina, y tiene que ver con la importancia que le dieron los gobiernos de Néstor y de Cristina. La verdad que eso hay que mencionarlo, porque recordemos que cuando asumió Néstor Kirchner estaban las AFJP, había un sistema privatizado de seguridad social, la asignación universal por hijo no existía, el progresar no existía, el conectar igualdad no existía, y la verdad que fueron gobiernos que lograron darle una impronta distinta, que el organismo crezca. Es un organismo que hoy atiende, tiene políticas, como dice nuestra directora ejecutiva, para cada etapa de la vida, porque atiende a las personas en gestación, las personas gestantes, desde el embarazo, el nacimiento, la niñez, la adolescencia, a los chicos y chicas que están estudiando, a las personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral por invalidez laboral, por discapacidad, y también a los adultos mayores, que es digamos, lo que siempre hizo el sistema previsional argentino, ¿no? Atender a los jubilados y jubiladas, pero también en la época de Néstor y de Cristina con las moratorias que permitieron ampliar la cobertura previsional, que estaba alrededor del 40% de personas que estaban en edad de jubilarse, y la llevaron a los niveles más altos de Latinoamérica, que hoy estamos alrededor del 94-95% del nivel de cobertura. Es decir, la gente que tiene la edad para jubilarse, el 95% está jubilada. Eso no es normal en América Latina. Hay países no es normal. No es normal. Claro. Digamos, hay que explicarle a la gente y a nuestros vecinos y vecinas que eso no es algo natural, que fueron decisiones políticas, que cuando Néstor Kirchner arrancó la gestión en el 2003 había un país devastado, en el que no se jubilaba la gente que tenía la edad jubilatoria, en el que no existía la asignación universal por hijo, y gracias a la decisión política de recuperar esos fondos de las empresas que manejaban los fondos jubilatorios, los AFJP, que se llevaban comisiones millonarias, la verdad que no le mejoraban la jubilación a ningún argentino o ninguna argentina. Gracias a esas decisiones, hoy ANSES es lo que es y administra, la verdad que, como te decía recién, una cantidad de prestaciones que permite que gran partida de nuestros vecinos y vecinas transcurran por la oficina, desde el que trabaja en el sector privado, que cobra la asignación familiar, hasta la persona que pierde el trabajo, cobra el desempleo, el jubilado y jubilada del sector agrario, petrolero, digamos. Claro, por decir no tenemos esa conciencia de que ANSES, históricamente siempre se pensaba ANSES es para jubilados y pensionados, ¿no? Y prácticamente todas y todos estamos de una manera ligados a ANSES, y tiene una importancia quizás que atraviesa, ¿no? El tema de la seguridad social, pero también la economía plena. Hay algunos datos no menores, que quienes fueron directores de ANSES después fueron ministros de Economía, inclusive vicepresidente de la Nación, ¿no? Amado Boudou, Sergio Massa, o sea que hay como, es un centro importantísimo, ¿no? Digamos, en lo que hace también al movimiento económico, que tiene que ver con de la financiación, tiene que ver de si hay trabajo, si se recauda, cómo se distribuye eso. Hay un fondo especial que además se reinserta, ¿no? en el sistema, o sea que tiene toda esa envergadura, ¿no? Exacto, perfecto que lo digas, porque en realidad se suele asociar a la política social como un problema económico, ¿no? Se piensa que el Estado gasta demasiado. Un prejuicio para el Estado. Exacto, como que el Estado gasta demasiado, entonces es un problema fiscal y eso genera inflación. Bueno, esa es la mirada ortodoxa o liberal de la economía. Quienes miramos la economía desde otro lugar y quienes tomaron las decisiones políticas, por eso vuelvo a la decisión política, digamos, que tomaron los gobiernos de Néstor y de Cristina de recuperar esos fondos, permitieron demostrar que además no solo se ampliaron derechos, se jubiló más gente, se mejoraron las jubilaciones, se crearon nuevas políticas como la asignación universal o el progresar, pero además eso tiene concatenado un resultado económico, porque la economía en ese contexto creció, la recaudación creció. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo integrado por lo que aportan los trabajadores que están trabajando en blanco, lo que aportan los empleadores. ¿Podés contarnos específicamente qué es exactamente el Fondo de Garantías, que tanto se ha hablado, también que hay gobiernos que por ahí lo
meten mano, digamos, en el fondo, o se deja exactamente qué es. Claro, por eso, esa es un poco la discusión a la que nos lleva todo el tiempo los medios hegemónicos y muchas veces la mirada económica del liberalismo ortodoxo, que es a discutir la economía nacional como si fuera una economía doméstica de gastos y de ingresos. Entonces te hacen pensar que si en tu casa vos ganás 10, tenés que gastar 10, y la economía en realidad de la nación nacional es distinta. La ecuación lo demostró, como decía bien recién, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo que heredó el Estado Nacional de la estatización de los fondos de pensiones que tenían las AFJP, ¿no? Y a la vez eso se nutrió de impuestos, porque parte del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, se junta con otros impuestos y con impuestos menores y con los aportes que hacen empleadores y trabajadores, y se arma un fondo que lo que permite es sostener a las que se jubilan. Al sistema previsional, básicamente. Pero además hay que hablar de que la modificación que se hizo en el 2008, otra vez con la decisión de estatizar los fondos jubilatorios, fue que se cambió un régimen de capitalización, que era el que había antes con las AFJP, donde cada individuo aportaba su jubilación de manera individual. Las AFJP ponían esas plata en acciones, en grupos de empresas, y después se jubilaban. O sea, era como se trabajaba esa plata. Se trabajaba financieramente esa plata. Lo que se generó durante los gobiernos de Néstor y de Cristina fue que esa plata se quede en un fondo de garantía de sustentabilidad y se use para la economía real. Por ejemplo, para el Procrear, que fue una política que se financió con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que quedó demostrado que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre más se usó para la economía real, más creció. O sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando se fue el gobierno de Cristina, estaba alrededor de los 80.000 millones de dólares, y cuando terminó el gobierno de Macri, que hizo todo lo contrario, que fue achicar jubilaciones, quitar derechos, bajó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, porque por ahí es un poco técnico, pero que es importante que se entienda que el contexto donde se ampliaron derechos, donde se mejoraron las jubilaciones, donde se jubilaron más de 3 millones de personas que no se iban a jubilar si no estaban las moratorias y las leyes de inclusión previsional, a pesar de que se hizo todo eso, económicamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció. ¿Y eso es por qué? Porque hay una mirada virtuosa del circuito de la economía, porque cuando el gobierno mete mano ahí, como se decía, le sacan de la caja a los jubilados. La famosa plata de los jubilados. Claro, se usaba esa plata para financiar el Procrear, ¿qué pasaba? Eso redundaba en más construcción, más consumo, ¿no? Más inversión del sector privado y más aportes patronales, más IVA, más ganancias, que eso retribuía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, en la lógica contraria a lo que dice el liberalismo, entre más plata invertía el Estado, más se capitalizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo contrario sucedió en el gobierno de Macri, ¿no? Cuando el gobierno de Macri achicó jubilaciones, restringió derechos, no vamos a repasar cada una de esas medidas, pero la del 2017 es como la más notoria, a partir del pedido del Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se achicó en 20.000 millones de dólares. Desde el 2020 hasta acá se recuperó algo de lo perdido, no todo, pero lo que yo quiero explicar con esto es que es virtuoso el circuito donde el Estado amplía derechos, donde el Estado acompaña a los más necesitados. O sea, cuando el Estado construye política de seguridad social, es mentira que se perjudica a la economía. Eso no está comprobado históricamente. Al contrario, cuando el Estado gasta más, gasta bien, atiende a los sectores vulnerables, a los que no se pueden insertar en el mercado de trabajo, eso redunda en más recaudación, en mayor economía para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y quedó demostrado en el periodo 2003-2015 y en este corto periodo donde, a pesar de la pandemia, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el fondo, el FGS que se dice, aumentó su capitalización. Leandro, yendo específicamente a las jubilaciones, ¿cómo se encuentra exactamente en estos momentos si existe la jubilación anticipada? Y también si existe la posibilidad del aporte por tareas de cuidado, si eso está vigente, o sea, si puede jubilarse alguien sin haber tenido aportes, justamente porque no estaba en el sistema, pero justamente lo que habitualmente se dice jubilación de amas de casa, se decía antes, ¿no? Sí, por eso es como muy volver sobre lo mismo, pero está bien que lo repitas, porque son modelos de inclusión previsional. O sea, el modelo que plantea, si se quiere, un gobierno que es nacional y popular, lo que propone es que la seguridad social sea para incluir, para reparar las desigualdades que genera el mercado. El mercado, sabemos, el mercado laboral genera muchas desigualdades, mucha de la gente que está en negro hoy está en negro no porque elige, sino porque ese es un tema, son las condiciones. Un punto importante, la precarización, en realidad, que digamos, de décadas,
que ha tenido nuestro país y toda Latinoamérica. Estamos hablando de un continente muy afectado, siempre con capitales extranjeros con mucho interés, que bueno, todavía lo seguimos viviendo, Leandro, vos lo sabés muy bien. Totalmente. De hecho, es una de las deudas que yo Son hago. Son políticas, además, extranjeras que siempre ingresan a nuestro continente y que es muy difícil erradicarlas también. Sí, sí, y que el problema es, que yo creo que en esto hay que ser claro, es que nosotros, si no abordamos una política de seguridad social inclusiva, de ampliación de derechos o reparadora de las desigualdades que genera el mercado, podríamos decir. Sí, si el Estado no regula, ¿quién lo regula? Exactamente. Lo que genera el Estado ahí es profundizar las desigualdades que genera el mercado. Entonces es importante este concepto. ¿Por qué? Porque las políticas que destruyeron empleo, si nos remontamos a la historia de la última dictadura militar, donde la desocupación rondaba el 5%, la pobreza no llegaba a los 2 dígitos, y los indicadores que tenemos después de las políticas neoliberales de endeudamiento, destrucción de empleo, destrucción de derechos, todo eso, si nosotros no construimos una seguridad social que acompañe a las víctimas de ese sistema, lo que estamos haciendo es responsabilizar al individuo por políticas públicas que destruyeron trabajo, destruyeron derechos y demás. Entonces, este sistema de seguridad social que se construyó durante el gobierno de Néstor y Cristina y que hoy se trata de sostener y defender, es un sistema que es solidario, de reparto, y que pretende financiarse con los aportes del conjunto de la sociedad. Entonces, una persona hoy, como me decía Roberto, ¿qué es el reconocimiento de tareas de cuidado? Que es el elaborado de una testa género. Es el reconocimiento de un año de aporte para cada mujer que tuvo un hijo y que se hizo cargo de las tareas domésticas. Sabemos otra histórica desigualdad del mercado de trabajo. Las mujeres no cobran lo mismo que los varones. Las mujeres, además de hacer el trabajo del sector privado o en el mercado, también se ocupan de las tareas domésticas mucho más de lo que se ocupan los varones. Y muchas mujeres que no han tenido la oportunidad de administrar nunca sus ingresos, que yo lo veo todos los días en ANSES, la felicidad, porque nunca pudieron trabajar en el mercado formal. En esta era sorprende muchas veces, pero eso sucede y un montón. Exacto. Esas mujeres, con las moratorias, lo que se llamó la jubilación de ama de casa, con las moratorias se pudieron jubilar. Lo que pasa es que la moratoria es medio complejo, pero hoy no tiene un alcance para todas las mujeres que tienen la edad jubilatoria. Por eso hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y nosotros esperábamos que se sancione antes de que termine diciembre, la ampliación de la moratoria para que todas las mujeres que tienen la edad jubilatoria se puedan jubilar. Lo que hizo el reconocimiento de tareas de cuidado fue acercar a esas mujeres que tienen los 60, que con la moratoria vieja no llegaban, bueno, con los hijos y las hijas puedan alcanzar los 30 años de servicio que exige la ley y poder jubilarse. Ese es el reconocimiento de tareas de cuidado, y la verdad que ha permitido que muchas mujeres, más de 100 en nuestra localidad, por ejemplo, que es un montón, se hayan podido jubilar. Reconociendo ese trabajo doméstico, reconociendo las tareas de cuidado y dándole autonomía económica, que es también una forma de reparar esa desigualdad histórica de las mujeres en las tareas de cuidado, en el mercado de trabajo. Así que esa es una de las medidas que más nos enorgullece. La jubilación anticipada es una política mucho más focalizada para mujeres y varones que estén a 5 años de la edad jubilatoria. Recordemos, los hombres se jubilan a los 65, las mujeres a los 60. Los que estén a 5 años de jubilarse y tengan 30 años de aporte y no hayan tenido trabajo a julio del 2021 se podían jubilar. Esto estaba pensado específicamente para gente que se había quedado sin trabajo durante el gobierno de Macri y que no tenía, ya tenía los 30 años de aporte, pero no alcanzaba la edad jubilatoria. Entonces se jubila con el 80% de la jubilación y cuando cumple la edad jubilatoria pasa a cobrar el 100% de la jubilación. Esa es un poco la política. Y recuerdo la importancia, nosotros lo hemos presentado en el Consejo Deliberante, por suerte salió por unanimidad y nos acompañaron todos los concejales, un proyecto de apoyo se hizo en todo el país a la nueva moratoria que se está discutiendo hoy, que ya se aprobó en la Cámara de Senadores y que falta un poquito para que se apruebe en diputados. Bien, bien. Leandro, esto del bono de fin de año, que es para trabajadores de potenciar trabajo, ¿Cómo se va a implementar? Bueno, ¿sorprendió o no sé, lo pensaba en estos días, ¿no? Cuando el gobierno nacional estaba pensando a ver qué políticas públicas podía implementar de cara a fin de año, un fin de año duro, pero igualmente con números bastante positivos a nivel nacional. Sabemos que la inflación bajó, dio de 4 dígitos y un poquito más para este último tramo. Digamos, se van acomodando un montón de cosas y como que siempre somos como muy pesimistas también, ¿no? Para observar nuestra economía. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo observás? ¿Y cómo llega este bono? Mirá,
Yo creo que la economía si ves los indicadores macroeconómicos son todos buenos, o sea, crece la economía, baja el desempleo, salvo uno que es el que más afecta a toda la población, que es la inflación. Entonces tenemos una inflación altísima este año, alrededor del 100%, que es un indicador que la cría el mercado. Muy negativo, que tiene que ver con condiciones externas, con shocks externos, digamos, hay una guerra en Ucrania y en Rusia, eso aumentó, digamos, un shock externo que aumentó los precios de los commodities, de los alimentos, de la energía, eso tiene una consecuencia en todo el país, mundo, no es que nos pasa a nosotros solamente. En todo nuestro país. Y una inercia particular en la Argentina. La inercia argentina, ¿no? El shock externo, la monopolización de sectores estratégicos de la economía nacional, de la canasta básica, de la producción agroexportadora. Bueno, un combo la inflación nunca es un solo aspecto, como suele pensar la ortodoxia, que es achicar el gasto y resolver el problema de la inflación. Está demostrado en toda la historia que eso no sucede, tiene un montón de razones, pero es un poco lo que decía recién. Yo creo que el hecho de poder frenar la especulación a que el dólar se vaya muy alto ha logrado frenar un poco la especulación alrededor de la inflación y ha logrado bajar un poco el programa de precios, me parece que también, pero me parece que hay que seguirlo de cerca para que la inflación no se coma el ingreso de los sectores más vulnerables, porque la inflación, el problema que tiene es que afecta más a los que menos tienen, a los que menos capacidad tienen de defenderse, de ahorrar o de mejorar sus ingresos. Entonces, es el gran problema de la economía. Yo creo que, como vos decís, hay una tendencia a la baja. Esperemos que siga así. ¿Por qué? Porque yo creo que este gobierno ganó con la vocación y el desafío de mejorar los ingresos reales de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, jubiladas, los sectores populares. Entonces, el desafío principal es que los ingresos salariales, los ingresos en políticas sociales, los ingresos del mercado informal, las jubilaciones le ganen a la inflación y recuperen los 20-25 puntos que se perdieron durante el gobierno de Macri, porque sabemos, y está comprobado en la historia argentina, que cuando aumenta el ingreso real de los vecinas que compran los electrodomésticos, se van de vacaciones, la economía funciona. Digamos. Tenemos una restricción externa, que es la cuestión de los dólares, que es otro problema grande, pero me parece que el principal desafío que tiene hoy nuestro gobierno es recuperar el ingreso real, y para recuperar el ingreso real hay que seguir dando bonos, hay que seguir mejorando la jubilación, pero es fundamental frenar la inercia inflacionaria que estamos teniendo, y me parece que hoy el equipo económico está basado en eso. Leandro, para ir cerrando, contanos, bueno, qué programas están vigentes aquí en el Bolsón, si están realmente todos funcionando, y qué universo medianamente de ciudadanas y ciudadanos alcanza, digamos, aquí. Bueno, yo te diría que están todos, muchos, el 80% hoy está alcanzado, salvo los sectores que tienen cobertura provincial o municipal estricta, digamos que la familia está cubierta por el Estado provincial o municipal. Pero después los trabajadores del sector privado cobran la asignación familiar, que los que cobran hasta 135.000 pesos están cobrando 20.000 pesos por hijo de asignación familiar, que es otra cosa que se rompe de esto que dicen siempre, bueno, pero le dan la asignación a los que no trabajan y los... Sí, el famoso los planetas. Los planetas, bueno, no, la asignación universal fue una medida histórica que vino a reparar una injusticia, como decíamos antes, cuando el mercado desiguala, el Estado tiene que igualar, y lo que hizo fue pagar una asignación al hijo de una persona desocupada o de un trabajador informal cuando antes no cobraba nada, porque históricamente el Estado le pagó la asignación al trabajador del sector privado. Lo que hizo la asignación universal es decir, todos los chicos y chicas van a cobrar una asignación. No importa si tu papá trabaja en el sector informal, en el sector formal, si está desocupado. ¿Sí? Eso es lo que hizo la asignación universal. Bueno, la asignación universal está vigente, que está acompañada por la tarjeta alimentar, que también se paga con la asignación, y el sector privado cobra la asignación familiar. Lo que trabajadores provinciales cobran de la provincia la asignación. Después, el seguro de desempleo para las personas que pierden el trabajo, hasta que encuentran otro, el Estado Nacional paga un seguro de desempleo. El Progresar, que la ventaja que tiene es que había llegado en el 2015 a 1 millón de personas en todo el país, bajó a medio millón durante el gobierno de Macri y ahora estamos en 1,5 millones, es decir, aumentamos lo que se había dejado en el 2015, y eso fue también porque se incorporaron los chicos y chicas de 16 y 17 años que están en el secundario. Nosotros tuvimos ahí una muy buena decisión de ir a las escuelas a anotar a los chicos y chicas de las escuelas secundarias de la localidad que tenían 16 y 17 años. Se había inscrito solamente entre el 18 y el 21% en las distintas escuelas, y logramos inscribir al 100% de los que estaban en edad de inscribirse y cumplían con los requisitos de Progresar. Esa política está vigente, se vuelve a abrir en el mes de marzo.
Y después todo el tema de jubilaciones y pensiones, asignaciones por hijo con discapacidad, que ahí también nos llevaría todo el programa, pero las articulaciones fueron muy importantes. Logramos articular con el Consejo de Adultos Mayores, con el Consejo de Discapacidad que estaba Ceci Geli. Ahora Sí. ayer se aprobó en el Consejo Deliberante el presupuesto que incluye un proyecto que trabajamos en conjunto con el Consejo Deliberante para pagarle a las personas que estén en situaciones de invalidez laboral o que tienen alguna discapacidad y que no les sale la pensión y que no tienen ninguna cobertura, que reúnen las condiciones sociales y que no se pueden insertar en el mercado de trabajo, una política social, que yo digo de seguridad social, ¿por qué? Porque no tiene que ir a pedirle nada a nadie, ¿no? Eso me parece que también es importante remarcar cuando se habla de clientelismo, de política. En ANSES nadie le viene a pedir nadie a nadie. O sea, ese derecho. Exacto, es un derecho que tiene la mamá a cobrar la asignación universal por hijo por su hija o el progresar, y yo no tengo ningún tipo de derecho de juzgar, condenar, decidir o no decidir si se lo doy o no, es su derecho. Bueno, lo que se hizo ayer en el Consejo Deliberante fue un avance en ese sentido. En general, las políticas municipales o provinciales suelen ser muy discrecionales. Por eso también es un desafío avanzar en políticas que sean más universales, que se definan objetivamente. Bueno, volviendo sobre lo que me habías preguntado, creo que la articulación en ese sentido fue muy importante. Nosotros hoy tenemos a la gente de la Oficina Nacional de Migraciones que atiende las dificultades que tienen las personas extranjeras para poder jubilarse. Está la gente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación atendiendo en ANSES, que atiende todo lo que es potenciar, lo que tiene que ver con tarjeta alimentar. Empezó a venir la gente de AFIP, que atiende todo lo que tiene que ver con la clave fiscal, el monotributo y demás. Esa articulación entre organismos ha posibilitado que mucha gente que antes venía y encontraba que el Estado Nacional estaba partido en 5 pedazos, ahora encuentra que hay una respuesta coordinada entre los distintos organismos, y eso me parece que también permite que, si bien yo no administro el potencial, que vos me preguntaste, yo me hago cargo de que es el Estado Nacional y te respondo porque considero que nosotros tenemos la responsabilidad de integrar y que la gente no tiene por qué discriminar si es ANSES, AFIP. Claro, y estaría llegando, mencionaste algo así como el 80% de la población, pero estaríamos hablando de prácticamente toda la población está incluida dentro de algo de eso, de alguna manera. Estamos afectadas, ¿no? Sí. Estamos hablando de varios de miles aquí en la localidad. Nos vamos a tener que despedir. Robert, no sé cómo estamos con el estamos tiempo. Ahí, estamos cerrando. Ya estamos, nosotros creo que arreglo. Creo que se hasta el quedaría. Domingo. Sí. No. Hasta el domingo no. Leandro, bueno, te agradecemos la presencia. Por supuesto que podríamos decir que se abrieron un montón de temas y que podríamos seguir. Aparte, ahí la beta del economista te sale y del político, y claramente, da para que en otra ocasión sigamos. Bueno, gracias por la invitación y muchos éxitos en este nuevo ciclo. Bueno, gracias, Leandro. Sí, estamos muy contentos con Robert, que se pudo finalmente, gracias a nuestro coordinador y un montón de gente que está trabajando en técnica, que estábamos viendo, teníamos algunos temitas con las cámaras hoy. Así que bien, por los chicos están trabajando un montón. Trabajando grande. Lea, muchas gracias. Gracias, Leandro. Gracias a usted. Estamos ahí en nuestra última pausa y ya volvemos para nuestra despedida. Sergente, Cooperativa de Trabajo Limitada, construcción en seco y tradicional, remodelaciones, diseño de jardines y parquizaciones, cercos perimetrales, tala y poda de árboles. WhatsApp 2944 6056 14. Cooperativa de Trabajo Sergente. Soluciones, no complicaciones. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. ¿Querés saber cómo entender tu factura? Te lo explicamos. Podés ver y descargar tu factura en nuestra oficina virtual.
Esta es la cuenta de usuario, es el número que vas a necesitar a la hora de hacer un trámite. Estos son el número de teléfono, el código de internet y el de televisión por cable. En la parte inferior se encuentra la fecha de vencimiento y el periodo que se está facturando. Del lado izquierdo se detallan los conceptos a pagar por el servicio de teléfono, internet o televisión por cable. En este sector se encuentran los conceptos sociales, que incluyen el servicio de sepelio y el seguro de vida. Este es el aporte que hacen las personas asociadas a los bomberos voluntarios y a la Federación de Cooperativas. En este sector tenés la bonificación de la factura digital que podés activar desde la oficina virtual. En la parte inferior se encuentra el saldo pendiente, si lo hubiera, y el total de la factura. Estos son los códigos Link y Banelco para el pago electrónico. Coopetel, bien común por un buen vivir. Esta Navidad, conectate con la Anónima para otro especial electro. 6 cuotas fijas en LED TVs, Philips y BGH. 3 cuotas sin interés en celulares Motorola Edge 30 Pro, Samsung Galaxy S20F y Xiaomi Redmi Note 11. También tenés 3 cuotas sin interés en notebooks Lenovo de 14 y 15 pulgadas y en tablet Lenovo de 13 pulgadas. Además, 30% de descuento en Smartwatch Set, 10% de descuento en parlante Philips y muchos descuentos más en pequeños electrodomésticos. Encontrá lo mejor en tecnología en La Anónima y laanonimaonline.com. Vivamos una Navidad en equipo. Supermercados La Anónima. Muy bien, vuelta de rosca, ya en últimas consideraciones. Nos estamos despidiendo, Romy, pero bueno, vamos a renovar la invitación para el próximo jueves, donde, bueno, seguimos todavía en este año, el cierre del año. Nos vamos a abocar allí a la actividad de los municipios, así que bueno, probablemente estemos con alguno de los intendentes. Bueno, estamos allí, creamos cierto suspenso de acá y a fin de año ya en breve últimos 2 programas. Y nos quedan 2 semanitas, están quedando 2 semanitas, muchos me preguntan, pero ¿cómo? Ya el sábado, este domingo la final del Mundial, próximo domingo ya Navidad. Sí, como que es que muchos no lo piensan. Es que es un mes cortito. Claro. Viste que siempre es así. Nuevo, arrancó y con el Mundial y ya cuando querés están las fiestas. Un Mundial en diciembre. Sí, rarísimo. Fue raro. Sí, raro. Así que en cualquier momento, bueno, ya tenemos que poner acá el pinito. No armamos, tendríamos que haber armado. Roberto quiere falta el pinito. Tenemos que pedir una los regalos, donación. Fundamentalmente los regalos ahí. Vamos a pedir donación de un pinito y de regalos también. Sí, bueno. A nuestra cooperativa. Ahí está. La Coop TV se viene con todo. Bueno, Robert, ¿cómo te preparas para el domingo? Yo hoy le estuve preguntando a muchos vecinos y turistas. Sí. Vi hoy en la calle. Le pregunté cómo se preparan para el domingo. ¿Y cómo se preparan? Hay de todo tipo, de unos todo. Unos nervios terribles. Muchos nervios. Mucho nervio. Viste que está como marcando tipo cuánto falta, cuántos días, cuántas horas. La mayoría me dijeron que no quieren pensar estos días. No están viendo fútbol, no están mirando programas deportivos, nada. Bien, nada. No quieren saber nada porque... Estar ahí a las 12 menos 10 frente a la pantalla... Sí. Los tallarines 12 preparados. Del mediodía. Del mediodía. Bueno, sí. No, esperen. No, sí. Por el tema del horario de Qatar. No, nuestros 12. ¿A qué hora? Sí, hay programas televisivos y de radio que hacen la previa, algunos ya a las 7 de la mañana. Sí. Y es como mucha manija, me parece, van a arrancar a las 7 de la mañana. ¿Tenés cábalas? ¿Sos cabulera? Sí, un montón. Que no las decís. Puedo contar, no se puede contar. Contarlas, como me decían hoy las chicas en la calle, no parece hay que contar no. las cábalas, pero impresionante en este mundial. El tema de la cábala. Sí, creo mucho que todos más, los argentinos tienen una cábala. Antes era como la raza de los cabuleros y los que no. Ahora estamos todos con la misma, ¿no? Este año que fueron pasando cosas fuertes en el mes y dijimos, bueno, parece que este es nuestro mundial. Bueno, ahí va. Pero vamos ahí para la Copa, Sí. Para el jueves que viene ya estaremos vamos a ver qué pasó. Con la Copa acá en nuestro país. Bien. De una. Bueno, los invitamos a todas y todos para el próximo jueves aquí otra vuelta de rosca. Sí. Nos despedimos. ¿Qué te has vestido? Estoy vestida por Descocadas, Avenida San Martín, 2995. Mucho de lo que es esta temporada de verano 2022-2023, así que todas las que quieran vestirse con algo diferente, algo lindo
para estas fiestas, pueden pasar por Descocadas porque hay muchos atuendos como este que tengo hoy que eligió Vivi, que le mando un besito grande. Bueno, que bien vende Descocadas. Bueno, arroba me asiste en algo de la vestimenta, bien, en la Galería Los Nogales, Avenida San Martín 2123, local 2. Antonella tiene ahí cosas maravillosas, para todas y todos. Buenísimo. Bueno, para esa sí. Bueno, nos encontramos el próximo jueves a partir de las 21, después de Visión Sur. Gracias a todo el equipo que estuvo trabajando hoy un montón después de estos días que no estuvimos en pantalla, así que gracias a Juan, a Rafa, estuvo Fabián también ayudándonos, así que gracias a los chicos. Bueno, gracias Romy. Gracias Robert, a vos. Gracias.